Muchas gracias por sumarse a la clase. Acá Gonzalo Gianotti desde la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Vamos a trabajar una estructura muy particular de encuadernación que se llama libro de cintura, que es una estructura de la época medieval, que aquí tengo para que vean en la cámara dos formatos diferentes de la misma estructura, una con cuero y la otra con tela. La particularidad que tiene esta estructura, si lo quieren buscar, lo van a encontrar como, bueno, como libro de cintura, libro de peregrino o se llama Girdle Book en inglés, porque van a encontrar mucha información tal vez más en inglés que lo que hay en español. A esta estructura yo la empecé a trabajar hace algunos años. La primera que hice fue esta, un formato de cuero, no esta, pero otra similar. Y tiene una particularidad de que la costura de cada uno de los fascículos está realizada a un soporte, que en este caso es cuero, ¿sí? Un soporte, cuando hablamos de soporte, me refiero a lo que va, yo les voy a mostrar un ejemplo aquí. ¿A dónde está la costura enlazada? En este caso también es una tirita de cuero, ¿sí? ¿Para qué sirve este soporte? Para que una vez que nosotros tenemos la costura realizada, el lomo tiene adhesivo y está redondeado, porque a este le falta todavía redondearlo, lo que se hace es, este sobrante del soporte se encartona, es decir, entra por dentro de las tapas para hacerse parte de la encuadernación, lo que se llama un encartonado, o un enlazado lo pueden llegar a encontrar. Esta forma de encuadernación de estructuras medievales, yo siempre lo resalto mucho en los talleres que voy dando, de que para mí es importante por lo menos conocerlas, porque después nos permite avanzar o sea, conociendo la estructura y la tecnología que hay en el lomo, nos permite avanzar con otras estructuras diferentes con materiales alternativos, que no sean necesariamente cuero, sino que pueden ser papeles o telas o papeles entelados. Y eso me parece que es fundamental porque despierta mucha creatividad a la hora de pensar una estructura de encuadernación, conociendo esto de los formatos de estructuras medievales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos dos, le decía una de cuero y una de tela, pero también había hecho una de cuero flexible que es igual, o sea, en este caso igual la cubierta que esto, pero el fascículo está cosido directamente al cuero. Es como si fuese una estructura de costura expuesta pero hecha sobre un cuero que tiene un sobrante y que tiene un nudo tal cual está. Y vamos a ir empezando como a observar y a ver de qué se trata esto del libro de cintura, ¿sí? Como les decía, si ustedes buscan información en la web, van a encontrar que son libros medievales que tienen una particularidad muy clara, es que tienen un sobrante en lo que sería el pie del libro, y digo el pie porque imagínense que esto va por debajo del cinto del cinturón. Entonces, cuando vos te sentás a leer o a escribir, lo abrís de esta manera, ¿sí? Y te queda que esta sería la cabeza y este sería el pie. Por eso la tira iría en el pie, ¿sí? En el pie del libro. Mi intención era poder trabajarla en tela porque quería sacarme la duda a ver cómo funcionaba, ¿sí? Y como a grandes rasgos, como para hacer una diferenciación de entre una y la otra, la que es en cuero y en tela, puedo decir que trabajar en tela es más sencillo en el sentido de que nosotros no tenemos que hacerle un tratamiento tan minucioso como trabajar en cuero, que es el rebajado, por ejemplo. Ya en el rebajado lo ahorramos. Otra cosa, el costo del material, ¿sí? Conseguir una tela es mucho más accesible que conseguir un cuero como este que es una napa, que no tengo idea cuánto saldrá ahora, pero siempre es más caro el cuero que la tela. Esa es otra particularidad que tiene. Otra ventaja que encontré también en la estructura de tela con respecto a a la de cuero es que en el lomado queda más flexible, ¿sí? ¿Por qué más flexible? Porque aquí, fíjense que tenemos lo que le llamamos nervios. El nervio sería esto, es el soporte de la encuadernación que luego se encartona, queda con volumen en el lomo, es decir, resalta, queda un resaltado. Al igual que esto. Fíjense que en este caso el tamaño es igual que el del libro, pero en vez de utilizar
una costura con un soporte en cada uno de los tramos, fíjense cómo esto. Aquí utilicé cuatro soportes, pero a la vez esos cuatro soportes son dobles. Es decir, fíjense si ven aquí, a ver si lo alcanzan a apreciar, que de cada uno de los nervios salen dos tiras. Y ahora les voy a traer un ejemplo para que lo vean, para hacerlo más claro, que me quedó en la biblioteca que ya regreso. ¿No? Este ejemplo. En este caso, en el caso del libro este de cuero, que yo les decía, la costura está hecha a un doble núcleo, es decir, un soporte doble, que luego se encartona. Pero también para que vean la diferencia, me interesaba, cuando hice este libro de cuero, me interesaba hacer lo siguiente, que en vez de hacer el encartonado, es decir, de enlazar por dentro de la estructura este soporte, lo que hice fue directamente pegarlo a la tapa, ¿sí? Y hacerlo parte del diseño. Eso era lo que me interesaba en esta búsqueda, como estéticamente, ¿no? Que era como una, no sé, como una araña, como unas raíces. ¿Qué ventajas o desventajas podría llegar a tener esto, ¿no? Cuando nosotros encartonamos, es decir, que al soporte lo hacemos parte de la estructura, y voy a traer otro libro, lo que les decía es, este también tiene una costura de doble núcleo que luego se encartonó, es decir, fue parte de la estructura de tapas. Y aquí por dentro se ve cómo se enlaza. Acá tiene unos cortes para que esto quede, una vez que pegamos la guarda, que quede sin relieve, es decir, esto rematado. En el caso que, por ejemplo, nos pase que nos queda un relieve, con una lija podemos lijarlo un poquito para hacerlo llegar al límite del cartón. Eso podría ser una opción, ¿sí? A lo que venía con esto es que la diferencia que habría entre esto que le estaba mostrando recién, este libro de cuero, en donde yo no encartoné, sino que hice al soporte parte del diseño de la cubierta, en este caso lo que hice fue encartonarlo y la diferencia podría ser la siguiente, que este libro de cuero puede llegar a perder un poco de estabilidad al faltarle ese encastre, ese soporte, porque no está sujetado a la tapa de forma que entra y sale al cartón, lo cual genera una tensión para que no se mueva la estructura del libro. Acá en este caso está pegado directamente, cada uno de los soportes están pegados a la cubierta y luego esta tapa fue eh, cubierta, valga la redundancia, con el cuero. Son experimentos que voy haciendo a medida que voy avanzando, o sea, que he ido avanzando con el estudio de las estructuras de encuadernación. A mí hay algo que lo que más me gusta dentro del mundo de la encuadernación es justamente, entre otras cosas, pero una de las cosas que más disfruto es investigar estructuras. Yo siempre digo que investigo y enseño, y es lo que más me gusta, investigar y enseñar. Entonces, por ese motivo es que voy haciendo estas pruebas diferentes. Por ejemplo, en esta versión de tela, yo no la vi en otro lado, no la vi, no me inspiré en otro encuadernador ni en otra obra, sino que directamente dije, bueno, voy a ver cómo funciona una estructura de tela aplicada a un libro de cintura, ¿sí? O una tela aplicada a una estructura de libro de cintura. Una de las cosas que me di cuenta, comparándolas una tal vez con la otra, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Que la apertura es más reducida, o sea, se tiende a cerrar. Y esto se da porque el cuero es bastante, si así ven, es un cuero fino, pero le hace fuerza al enlomado y lo tiende a cerrar. Y también, o sea, comparándolo con esto, por ejemplo, fíjense que se tiende a cerrar, pero es diferente, es como más, un poco más flexible, ¿sí? Y esta es como que se tiende a cerrar rápidamente. También, ahora que lo estoy evaluando y voy pensando en esto, digo, bueno, cuatro soportes contra dos.
también podrían darle mayor firmeza a la estructura entera que utilizar solamente dos soportes. Eso también o sea, podría ser, se me viene como una idea. O tal vez que el soporte esté directamente pegado a la cubierta puede hacer que genere una tensión mayor y se tiende a cerrar ese libro. ¿Sí? Son como diferentes formas de ir experimentando la estructura. Lo que voy a hacer son algunos dibujos, que a mí siempre me gusta dibujar porque me parece que es más gráfico a la hora de comprender cómo son, o sea, cómo funcionan estas estructuras. Una de las cosas que más me costó comprender justamente cuando estaba pensando en cómo hacer un libro de cintura, porque hay una realidad. Aquí en Argentina, por ejemplo, no, o sea, por lo menos yo no conozco quien enseñe esta estructura particularmente, que se dedique a enseñar esto. Entonces, todo mi conocimiento con respecto a estas estructuras son de libros en inglés, de imágenes que voy viendo o de otros encuadernadores que están compartiendo sus procesos de trabajo. Y a mí hay algo que me sirvió mucho, que no comprendía, que es lo siguiente, como para ponerlo más en un gráfico. Imagínense que en este caso yo tengo una tapa y una contratapa, ¿sí? En el centro tengo un lomo, que o sea, un lomo del libro propiamente, ¿no? Que son fascículos que tienen un soporte y ese soporte va dentro de la estructura. Acá se hace un corte y aquí se quita material para que ese soporte entre ahí. Y luego por dentro se hace lo mismo, ¿sí? O bien se quita un cachito de material por dentro para que la tira de cuero o el hilo de yute o la de fibra vegetal que utilicemos vaya por dentro de la estructura. Lo que yo no comprendía cuando empecé a investigar acerca de esto es cómo voy a hacer un cierre, imaginen esto, cómo voy a hacer un cierre entero de esta estructura que va así. Si yo hago un cierre entero, pero hay una parte de lo que sería el pie, o sea, el pie del libro, aquí, que va a quedar descubierto. Porque cuando yo hago el cierre, cierro esta hacia adentro, cubro acá, acá y acá. Pero acá me va a quedar descubierto, porque el sobrante va hacia arriba. Entonces, una de las cosas que descubrí investigando fue que, claro, aquí en esta parte, antes de hacer la cubierta entera, lleva un pedacito del material, así, que luego se cierra hacia adentro. Y ahí tengo cubierto el pie del libro por completo. Y luego voy a montar encima la estructura mayor del material que lo va a recubrir, sea la tela o el cuero. ¿Sí? Como yendo al libro en sí, a lo que me refiero es a lo siguiente. Esto. ¿Qué tiene esto? Es un pedacito de la tela, en este caso esta tela marmoleada, que cubre lo que sería el pie del libro y luego se monta encima la estructura. Tengo una consulta acá de Vale que es muy pertinente justamente para esta parte, es, ¿hace falta alguna compensación? Entonces, la respuesta es, en términos funcionales, te diría que no, pero en términos estéticos tal vez sí. Lo que se refiere, Vale, es, si nosotros ponemos ese cachito de tela aquí pegado, va a generar un relieve con respecto a luego montar una tela encima, es decir, va a quedar un pequeño relieve. Entonces ella pregunta, ¿hace falta compensar? A ver si estoy bien respondiéndote la pregunta porque intuyo que vas para ese lado, me parece que tiene que ver con eso. Entonces lo que pregunta es, ¿hace falta compensar aquí el material para que luego al cubrir con la tela entera no me genere relieve? Y sí, lo ideal estéticamente sería que sí, porque se va a notar mínimamente, pero se va a notar. En mi caso, yo la verdad que no utilizo compensación alguna, ni en el cuero ni en la tela. En este caso tampoco se nota tanto porque lo que sí hice fue con ese pedacito de cuero que le monté en esta parte, que fíjate que no tiene ni se nota,
lo que hice fue rebajarlo al cuero, quitarle lo que se llama la carnaza, esto. Con el cuchillo se lo quité bien, lo dejé a flor, entonces prácticamente no se nota la diferencia de las alturas. No hay relieve o es muy pequeño el desnivel que hay una vez que le pego el cuero entero. Entonces, en este caso es una tela que es gabardina y se nota un poquito, si lo alcanzan a apreciar ahí, es ínfimo. Tal vez con la otra cámara, a ver ahí si lo pueden llegar a apreciar a esta parte. Esto que me decía Vale es lo ahí se nota un cachito. Hay una pequeña línea y ese es el desnivel. Lo que habría que compensar sería toda esta parte con un papel que tenga el mismo calibre que la tela para que no se note ese desnivel. Bueno, y de paso aprovechamos y lo vemos un poquito en primer plano a este. Ven que se ve el nervio bien marcado. Otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, se me ocurre ahora, podríamos decidir que el nervio no se vea en el lomo, entonces en vez de hacer huecos, perforaciones en los fascículos, hacer un corte en B, ¿sí? Es decir, si este es el fascículo, en vez de tener un hueco, una perforación que tenga un corte en B, en donde entraría el soporte, ¿sí? Entraría el soporte y este lomo no tendría relieve. Esa sería otra. Y vamos a aprovechar también a recorrer un cachito la estructura, ya que estamos con esta cámara de primer plano. Tiene una tira de cierre que es la misma tela que utilicé en la encuadernación. Tiene ese remachecito que les hablaba en el material que les envié. En este caso tiene una guarda en papel marmoleado. Tiene una cabezada tradicional, una cabezada española. Y tiene un nudo que lo que se utiliza tradicionalmente es un llamado nudo turco, pero en mi caso es como una variante, que hice una versión mía, lo mismo que acá. Similar a un nudo turco, pero no tan prolijo como un nudo turco. Y en este caso, fíjense cómo se notan bien los nervios. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue hacer una cabezada bordada, no bordada directamente al libro, aunque sí bordada a un núcleo y fue bordada directamente ahí. Este, por ejemplo, como para ver las diferencias, sí es una cabezada que está bordada al libro directamente. Por el lomo se ve de esta manera. Creo que ahí se alcanza a apreciar. Y bueno, y también se ve el doble soporte cosido. Fíjense que a diferencia de lo anterior, en este caso el soporte que está, al que está cosida la cabezada también se encartona y por dentro de esta manera. Este es un formato anatómico para que vean también el diseño, ¿no? Cómo hice el diseño. Le pegué un cartón entero de este tamaño y luego fui cortando para hacer el formato, o sea, un diseño típico de esa época. En vez de ponerle herrajes, se puso como unas tachitas, como una símil medieval, ¿sí? Fíjense también el detalle de las tapas, en este caso. Miren esto. La tapa tiene un bisel. Si lo abro, tal vez lo noten mejor. Con muy poco es mucho lo que hay para indagar, ¿no? Porque fíjense que tenemos dos estructuras bien diferentes. A ver, estructuralmente
son diferentes, el formato como se ve es similar, porque es un libro de cintura, pero se puede indagar de diferentes maneras, ¿no? Una cosa que también podemos aprovechar a ver en este es esto, a ver si lo podemos lograr a ver ahí. Fíjense la tira de cierre, que es también, es una tela plegada encima, una parte encima de la otra, en tres partes, no hay relieve ahí, sino que también está cortado el cartón para que se encastre, esta, y sale por el frente. Fíjate que ahí se nota levemente el corte por donde sale. Y acá se ve ese relieve que hablábamos. Así se ve en el lomado. Fíjate que tiene es una leve curvatura, ¿sí? Y cuando lo abrimos al libro, hace esto aquí. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque cuando nosotros vamos a hacer el cierre de la encuadernación con la tela o con el cuero, necesitamos que se pliegue por dentro y tiene que haber un espacio ahí. Tiene que haber un espacio que me permita a mí plegar la tela, doblarla hacia adentro, ¿sí? Con la mano lo podría corregir un poquito en la apertura si me molestara, pero que siempre tiende a tomar esa forma. Bueno, en el caso del cuero por ahí no se nota tanto, porque esto que hablamos que es material más grueso, pero sucede lo mismo. O sea, necesitamos que eso tenga un hueco, ¿sí? Ahí se ve la cabezada. Son libros, a mí, parecer, a mi gusto, muy hermosos. Una cosa que también ahora que veo el libro abierto así, fíjense esto, ¿no? Aquí se me ocurría, lo que hago generalmente es redondear inclusive este canto del cartón para que me quede rematado. En este caso dije, bueno, lo voy a dejar así a ver qué pasa. Y no me gustó tanto el resultado. Fíjense que se nota aquí ese relieve. Esto curvado hubiese quedado para mi gusto mejor, que de hecho es lo que voy a hacer en la estructura esta que voy a trabajar hoy. Hacerlo de esta manera. ¿Sí? Son como pequeños detallecitos que hacen al trabajo final. Fíjense la curvatura ahí como se nota, que no es algo recto como se ve acá, sino que hay una curvatura y también la curvatura, además de funcionar como parte de la estética del libro, también funciona como al tacto, ¿no? No es lo mismo tocar un borde completamente recto a tocar un borde así redondeado. Es mucho más amable esto que el borde recto. Por lo menos a mi gusto también, ¿no? Porque eso también hay cuestiones de gusto. Digo, si evaluamos, vamos a evaluar siempre funcionalmente la estructura, que ahí hay cosas en las que generalmente vamos a estar de acuerdo porque decimos, bueno, esto funciona mejor, ¿por qué? Por tal y cual motivo. Pero en lo estético, ahí ya hay una subjetividad muy grande que desde cada quien es lo que le gusta a uno o le gusta a otra persona, entonces eso es claramente muy de libertad absoluta.